la primera mujer de mi familia que llegó a la universidad, ¿no? Y soy médica, aunque todo el mundo piensa que soy abogada o socióloga, soy así la mejor camuflada de las médicas. Y quiero hacer un reconocimiento a todos los profesionales de salud y muy en especial a las profesionistas de la salud, médicas, enfermeras, trabajadoras sociales, economistas, a todas. Déjenme decirles que vengo invitada por la Comisión de Salud y a través de mi historia profesional he podido ver cómo el sector salud es un agente de cambio en las comunidades. Yo les invito en el día de hoy no solamente a ser agentes de cambio, sino a ser protagonistas de cambio. Desde mi experiencia en África, en Perú, en el área andina, he visto que en sociedades muy polarizadas la salud y el trabajo en promoción, en prevención, en el marco primario de la salud une. Cuando las comunidades se unen para tener agua segura, para tener seguridad en sus comunidades, para realmente que trabajar estrategias comunitarias de prevención y respuesta, la gente se une. Ustedes unen, no es un sector, a diferencia de otros, que genera polaridad, que genera la gente quiere más salud, la gente quiere más bienestar. Y la igualdad de género, déjenme decirles, es una de las inversiones más estratégicas en materia de salud. Cuando las familias son más igualitarias, cuando nuestras comunidades son más igualitarias, la salud definitivamente funciona mejor y a la vez más salud genera más igualdad, pero a la vez invertir en el empoderamiento de las mujeres pues no solamente trae enormes beneficios para las mujeres, sino que también sabemos, está muy estudiado, que el rédito en la salud de los hijos y de las hijas, el rédito en la salud comunitaria pues es fundamental. Ya se ha dicho aquí, tenemos buenas noticias que compartir. En el siglo pasado logramos una ampliación importantísima en materia legal, en los marcos jurídicos, se redujo la brecha en educación. Hoy, a diferencia de hace 100 años, hay mujeres médicas, hay mujeres profesionistas en casi todas las ramas, etcétera. Muchos países han creado instituciones, como el caso de las mujeres en México y las comisiones de igualdad en todos los poderes o las unidades de género, para hacer que estos compromisos legales avancen más rápido. Somos la primera generación que está viviendo con leyes que penalizan la violencia y la discriminación y que ponen la violencia contra las mujeres en el ámbito de la política pública. Todos son buenas noticias, como digo, pero pues a pesar de los progresos, ahora estamos haciendo una revisión en Nueva York de la conferencia de Beijing, la cuarta, que fue hace 20 años, la primera fue aquí en México en el año 75, y básicamente la conclusión de la ONU, de ONU Mujeres, es que al ritmo que vamos a necesitar 81 años para lograr la igualdad de género en el lugar de trabajo, en el nivel mundial, 75 años para igual remuneración por el mismo trabajo y 30 años para la paridad. Entonces, ¿cuál es el mensaje de ONU Mujeres? El cambio está ocurriendo, somos la generación del cambio, pero necesitamos invertir en aceleradores. Esos aceleradores que son medidas de acción positiva, que son las políticas de igualdad, que nos permitan pues, que el cambio vaya mucho más rápido de lo que ya está ocurriendo, y por eso pues, hace apenas unos días hemos lanzado en México la campaña He4C, que es Nosotros por Ellas, que es una campaña que básicamente se dirige a los hombres, se les invita a unirse con un movimiento solidario como protagonistas y agentes de cambio para decir que el tema de igualdad no es un tema de mujeres, efectivamente es un tema que nos compete a todos y a todas. Cuando hablamos de género y salud hay por lo menos 4 preguntas que nos tenemos que hacer. La primera, que ha sido muy abordada ya en la inauguración, que es cómo está la salud de nuestra población y cómo está en una manera multidimensional, ¿no? O sea, qué está pasando con los hombres, con las mujeres y cómo impacta en las normas de género, pero también la etnia, la condición de migración. No olvidemos que América Latina tiene una gran riqueza en su diversidad, pero es el continente más desigual todavía, ¿no? Entonces no podemos hacer análisis de salud si no tomamos como principio las estadísticas de género, la desagregación por razones de etnia, cómo abordamos la salud de nuestras migrantes, de nuestros migrantes, etc.
Creo que aquí se han puesto algunos ejemplos, como cómo miramos el cáncer, por ejemplo, embarazo adolescente. Yo pensaba, bueno, cuando hablamos de embarazo adolescente, seamos honestos, estamos hablando de maternidad adolescente. Casi no hay paternidad adolescente. Y efectivamente, la maternidad temprana no solamente tiene un impacto muy serio en la salud, sino que limita las posibilidades de desarrollo de estas niñas madres y muchas veces las condena a una segunda discriminación y a replicar intergeneracionalmente la pobreza y la exclusión, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos de cómo hacemos análisis de situación. Ustedes seguramente son mucho más expertos en analizar carga de enfermedad, esperanza de vida, etcétera, pero lo podemos conversar en otro momento. Segunda pregunta es poder. ¿Cómo se distribuye el poder? En el sistema de salud, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están los hombres? ¿Quién está tomando las decisiones? ¿Hay paridad en el sistema de salud? No la hay. Hay mucha segregación todavía profesional en México y eso es un tema que tenemos que discutir. La tercera pregunta es quién paga por qué, el financiamiento de la salud. O sea, no solamente el presupuesto, sino cómo se distribuye ese presupuesto, cómo se financia y a la vez pues cómo se racionaliza. Nos preocupa mucho a nivel internacional cómo está incrementándose el gasto en salud en temas que no tienen beneficios para la salud. Básicamente todo un mercado de medicamentos y de otra vez medicalización del cuerpo de las mujeres, con mucha presión de género y cada vez más de los hombres también, para el mito de la belleza, etcétera, que nos tiene muy presionados. Pero también vemos, ese es un caso menos grave en México, pero sí muy grave en otros países, que cuando las sociedades no tienen sistemas públicos de salud fuerte, el gasto de bolsillo, cuando es la persona la que busca la salud, tiene brechas de género muy grandes y tal, ¿no? Quiero hablar de dos temas en concreto con ustedes. Uno es qué le han dicho las Naciones Unidas y los comités de derechos humanos en materia de salud, y ahora sí, aunque es verdad que la igualdad de género es un tema donde tenemos que mirar cómo está la balanza, todavía está así, por cierto, me quiero enfocar en qué le ha dicho a los países en concreto sobre salud de la mujer. Y un segundo punto que quiero trabajar, que yo le llamo como la carga invisible de la salud, es qué está pasando con los cuidados, qué está pasando con los cuidados de la salud y cómo nos tenemos que preparar como sistemas de salud para responder a las necesidades de salud actuales y futuras. Derechos humanos y salud. Ya desde la Declaración de Derechos Humanos de 1945 se establece el derecho a la salud y una especial preocupación sobre la maternidad y la infancia, que tienen derechos a cuidados y asistencia especiales. Es el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos y Sociales el que reconoce ya una definición que es el derecho a disfrutar del nivel más alto posible de salud física y mental. Y eso implica dos cosas: la progresividad, o sea, tenemos que mostrar resultados progresivos y, como aquí se ha dicho, pues en algunos temas México tiene que revisar dónde no está teniendo progreso adecuado, pero por otro lado le dice a los estados una cosa muy importante: estados, ustedes tienen que disponer los máximos recursos necesarios, humanos, económicos, técnicos, para que el progreso vaya lo más rápido posible. En las convenciones, desde luego, en la CEDAW, en la Convención de Derechos del Niño, en la Convención para eliminar todas formas de discriminación, pero yo quiero mencionar dos que me parecen muy pertinentes. La Observación General 14 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 2000, que establece, que ya explica un poco más el derecho al disfrute más alto posible de salud. Y es primera vez que le dice claramente a los países que tienen que tener políticas, tienen que incorporar, así dice tal cual, se lo voy a leer: incorporen la perspectiva de género en sus políticas, en su planificación, en sus programas e investigaciones en materia de salud, a fin de promover mejor la salud de la mujer y el hombre. Es decir, ya marca muy claramente que tenemos que trabajar en materia de incorporar la perspectiva no solamente como principio, que es lo que yo vi en mi experiencia profesional en las primeras reformas de salud de los 90 en América Latina. Todas las reformas ponían el principio
de igualdad y de inclusión como principio, pero cuando bajabas a los protocolos, a la investigación, a los planes, iba difuminándose. Entonces tenemos que trabajar para que eso cambie. Pero luego le dice a los países dos cosas muy importantes. La salud de la mujer está estrechamente vinculada con la violencia y eliminar la violencia contra las mujeres debe ser una prioridad del sector salud. 6 de cada 10 mujeres mexicanas han vivido violencia y tenemos una enorme responsabilidad. La segunda cosa que le dice es protección de derechos reproductivos, o sea, acceso universal a salud sexual y reproductiva, educación y promoción en este ámbito es otro pilar fundamental. Y lo tercero que le dice es establezcan límites a las prácticas que son perjudiciales para la vida y la salud de las mujeres. Podemos entrar en una conversación, hay mucha bibliografía sobre este tema, pero quiero decir que el Senado de la República Mexicana ha reconocido una práctica dañina y perjudicial de la cual somos responsables como profesionales de salud, que es la violencia obstétrica. Entonces tenemos que trabajar muy enfocadamente en que los servicios de salud sexual y reproductiva dignifiquen a las mujeres y a los hombres y con una estrategia muy clara de prevención de toda forma de discriminación y violencia. De nuevo, en la CEDAW, en el año 99, la recomendación 24, la mujer y la salud, vuelve a enfatizar estos temas, pero pone énfasis en adolescentes. En esa época, a inicios del milenio, los países, todavía no en el caso de México, aunque México no tuvo los resultados esperados, estaban discutiendo sobre el acceso o no acceso de los adolescentes de servicios de salud y cuál era la edad de la autonomía y cuál era, etcétera, ¿no? Sobre todo cuando nos referimos a sexualidad y a reproducción. Y la CEDAW es muy clara diciendo hay que eliminar las barreras de acceso, en especial de adolescentes, y hay que trabajar en prevención de embarazo adolescente, y eso es prioritario para los sistemas de salud. Por último, para terminar esta primera parte, la CEDAW revisa el informe de México en el año 2012 y básicamente le da recomendaciones en varias áreas. Les voy a decir, una de las más sistemáticas que le dan a México casi todos los comités es la armonización. Ustedes tienen 32 estados, es un país federal y a pesar de que ha habido grandes esfuerzos para armonizar con los estándares de derechos humanos y la reforma constitucional del 2011 es fundamental, falta mucho para que se armonice. Ojo, y cuando la CEDAW dice armonizar no solamente pensamos en leyes, implica una revisión profunda de nuestros planes, de nuestros protocolos de atención, de nuestros mecanismos de investigación, de nuestras estadísticas, ¿no? Yo sé que ustedes además tienen una doble desafío porque pues México tiene muchos subsistemas de salud que tienen que dialogar entre sí, que tienen que armonizar mucho más los estándares y los protocolos. Y en materia de salud, ¿qué le dice a México? Tiene que cumplir con la legislación y normatividad que ya el propio sector tiene para prevenir violencia, especialmente la norma 046, es una de las normas más avanzadas en esta materia en el sistema de salud en América Latina. Déjenme decirles, nosotros la aplaudimos como ONU, la valoramos, pero nos preocupa o nos preocupaba en el año 2012, yo creo que la tendencia todavía no es tan promisoria, el tema de su adecuado cumplimiento. Yo siempre les pregunto a mis colegas profesionistas, ¿qué dirían ustedes si un profesional de salud no detecta un embarazo ectópico? Con la evidencia, con los síntomas y todo, ¿no? Bueno, pues por nuestras consultas, por nuestros sistemas pasan día a día mujeres que están viviendo en una situación de violencia y la carga de enfermedad de la violencia contra las mujeres es mucho más alta que el cáncer, que la tuberculosis, que la malaria en los países donde hay malaria juntos. Entonces, realmente no es un tema ya de formarnos, es una obligación y es una responsabilidad de todas y todos como profesionales de salud detectar, atender, prevenir y trabajar con esta norma, que además es una norma, como les digo, muy bien hecha y muy bien preparada. También habla de garantizar el tema de prevención de embarazo adolescente y yo felicito, como señalaba la senadora Diva Gastelum y al Instituto Nacional de las Mujeres, que México ahí haya lanzado una estrategia, es una excelente estrategia.
es multisectorial, es transversal, ahora toca cumplirla, entonces el sector salud definitivamente tiene que estar en primera línea. Y además yo creo que la estrategia hace énfasis en un tema que es fundamental. No cualquier embarazo de una niña menor de 15 años, por favor, investíguenlo. Es violencia, es delito. Entonces, realmente este es un tema que tenemos que eliminar de nuestro escenario, pero mientras ocurra hay que tratarlo y investigarlo claramente como caso de un abuso, de una violencia, de un abuso de poder, porque esa es la realidad. Y también le dice a México que tiene que trabajar para reducir la mortalidad materna y cumplir con la legislación de acceso a aborto seguro que prevé la ley y los protocolos de atención en materia de violencia sexual. Entonces, esos son los énfasis que ha puesto el comité sobre qué tiene que hacer México, en este caso, para como acelerar el ritmo hacia la igualdad. Prevención de embarazo adolescente, armonización, aplicación de las normas para detectar, prevenir, etcétera, la violencia. Segundo tema que quiero trabajar es la carga oculta de la salud, eso que además ningún gerente de salud quiere mirar, tengo que decirles, que es qué está pasando con el cuidado. La evidencia en México significa que está creciendo las cargas de cuidado, transformaciones demográficas, vivimos más epidemiológicas, más crónico-degenerativas que necesitan más cuidado. Sin embargo, la sociedad no está discutiendo cómo responder a la vejez, a la discapacidad, a la enfermedad, y la consecuencia es que en México, de acuerdo a las estadísticas oficiales del INEGI, el 96% del trabajo no remunerado de la salud se realiza en los hogares y lo están llevando a cabo fundamentalmente las mujeres, quienes contribuyen con 3/4 partes del cuidado de la salud. Entonces yo hablaba antes con el doctor Manuel Cervantes, o sea, cómo tradicionalmente en nuestro esquema de salud trabajamos en promoción, en prevención, en detección, en atención. Yo creo que tenemos que añadir un cajón enorme que es qué va a pasar con el cuidado, ¿no? Los sistemas de salud no dialogan cuando hacemos nuestros análisis, o sea, el cuidado no remunerado no lo consideramos parte del sistema de salud. Entonces, claro, es perfecto. ¿Dónde va a estar mejor un enfermo? En su casa. Y entonces antes, cuando una tenía un bebé, pasaba 5 días en el hospital. ¿Cuánto pasa ahora? 1 día, 2 días, ¿no? Eso no significa que no necesites cuidados. Eso significa que estamos transfiriendo cuidados del sistema público al sistema privado. Yo ahora estoy viendo, vengo de España y realmente me conmovió con mis colegas, se están haciendo máquinas de diálisis para hacer la diálisis doméstica. Perfecto para el enfermo, pero lo que no es perfecto es para sus familiares, ¿no? Entonces estamos transfiriendo muchos temas de cuidado del sector salud a los hogares sin que hayamos desarrollado un sistema de cuidados de día, un sistema profesional de cuidados como han tenido otros países. Y el tema es que las mujeres ya no estamos ahí para cuidar. Y entonces estamos todas nosotras seguramente siendo mujeres orquesta, que tenemos que cuidar a nuestros niños, que queremos ser profesionistas. Y en América Latina, en los 16 países donde tenemos encuestas de uso del tiempo, las mujeres gastan entre el doble y el triple de horas que los hombres en este tipo de cuidados. Sigue siendo el impuesto más invisible, más oculto, pero además no es sostenible. O sea, va a haber una gran crisis de los sistemas de cuidado porque obviamente no tenemos, las que tenemos un poco más de recurso, delegamos el cuidado al sector privado. Contratamos enfermeras o contratamos trabajadoras del hogar, siempre mujeres, pero ¿qué pasa con la población que no tiene recursos? Que es la mayoría del país. Entonces, realmente repensar, a mí me parece que ese es un profundo cambio en los sistemas de salud, repensar nuestro sistema desde la perspectiva de que el sistema no solamente son las instituciones, sino que el sistema de salud incluye a los hogares y que el cuidado de la salud no solamente es el cuidado que se da en los servicios de salud, sino también en los hogares, y realmente tenemos que trabajar con un cambio muy profundo, porque además cuando vemos el trabajo no remunerado, el que está creciendo más es el trabajo de cuidados. Ahora estamos en una especie de bono de género, porque somos una generación que tuvo menos hijos,
entonces la carga de dependencia es menor, pero se calcula que en América Latina y en México antes, alrededor del 2020 ya va a haber más personas dependientes. Cuando se habla de dependientes en demografía es mayores de 65 o menores de 16, va a haber más dependientes que no dependientes. Y entonces, si no estamos invitando a un profundo arreglo donde pensemos el cuidado con corresponsabilidad, el Estado tiene que desarrollar muchísima mayor infraestructura de cuidados, incluido el sector salud. El sector privado tiene la mayor parte. Yo ayer estaba con varias empresas, la mayor parte de empresas están pensando los cuidados desde las estancias infantiles. Es decir, muchas empresas tienen servicios de cuidado infantil, pero yo les preguntaba, ¿y qué pasa con los enfermos? ¿Y qué pasa con los dependientes? Nadie está pensando en qué está, bueno, estamos pensando, pero digo, no con la urgencia que deberíamos estar pensando cómo vamos a desarrollar infraestructuras, servicios, políticas que aseguren que el cuidado sea un continuum entre lo que pasa en el sector público, entre lo que pasa en los hogares, pero eso no puede ser asumido a costa del trabajo no remunerado en términos de tiempo y en términos económicos de las mujeres, ¿no? Entonces, esos son los dos temas que yo les quería traer. Estoy dejando igual una ponencia mucho más desarrollada para que ustedes la vean. Yo también estoy muy convencida de que este es el tiempo de igualdad. Miren, esta es la generación con más talento acumulado. Hombres, mujeres, jóvenes. Desde luego, el de las mujeres, somos la primera generación que ha nacido, que ha crecido con políticas de igualdad, con políticas que condenan la discriminación. Yo creo que tenemos una gran responsabilidad de construir un legado. ONU Mujeres está llamando a un planeta 50-50 a más tardar en el año 2030. Yo creo que México lo puede lograr antes y me parece que las expectativas son muy altas y así tienen que ser, y como decimos, empoderando a las mujeres es empoderando a la humanidad. Yo estoy muy segura que lo podemos imaginar. Me da mucho gusto que la Comisión de Salud trabaje de la mano con la Comisión de Igualdad. Así tiene que ser y yo creo que podemos construir un mundo. Les invito a... Ya están siendo agentes del cambio, de verdad, yo les invito a ser protagonistas del cambio. Yo creo que México necesita cohesión social, que México tiene un futuro promisorio si realmente se compromete con la inclusión y con la igualdad. Y ustedes, sobre todo las personas que trabajan a nivel comunitario en el ámbito de la promoción y la prevención de la salud, realmente pueden ser agentes, pero sobre todo ya están siendo, y yo los invito a todos a pensarlo, a unirse y a ser protagonistas de estos aceleradores que necesitamos para no tener que seguir dentro de 100 años celebrando, conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Yo quiero que ya salga de nuestro calendario lo antes posible. No lo quisiéramos necesitar. Muchas gracias. No, muy interesante y la verdad nos deja muchísima tarea. Yo creo que en las leyes sí se pueden hacer, sobre todo buscar esta equidad que usted tanto nos menciona. Continuaremos con la presentación de la licenciada Marcela Eternot Arambú. La cual nos hablará sobre la transversalidad de la perspectiva de género. Muy buenos días a todas, a todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación del Senado de la República a estar con ustedes esta mañana y al Instituto Mexicano del Seguro Social por ser coorganizador de este foro. Antes de empezar, sí quiero felicitar al senador Arquímedes Oramas Vargas por declararse un feminista convencido. Y porque declararse un feminista convencido cuando sabemos que desde hace algunos años la palabra feminista en algunos espacios ha sido mal usada y mal vista. Yo digo, en este momento, en el
siglo XXI, en 2015, ¿quién razonablemente puede no ser feminista? ¿Quién razonablemente puede decir que está en contra de la igualdad de hombres y mujeres? El feminismo, a pesar de todo lo que se puede decir de manera irracional, el feminismo simplemente busca que se reconozca en las mujeres iguales derechos, iguales capacidades, iguales aspiraciones, y que puedan trabajar hombres y mujeres de la mano, sin esas brutales asimetrías, sin esa estereotipada función que en términos muy coloquiales dice la mujer y la gallina a la cocina, o que se queden en la esfera de la reproducción, del trabajo doméstico, de la invisibilización, y no puedan participar en la construcción de su comunidad, en la construcción de sus aspiraciones, en la construcción de un México incluyente, un México igualitario, un México próspero. Por eso felicito a todos los que aquí se declaren feministas, y por eso invito a que nos sumemos a la campaña de ONU Mujeres, él por ella, he for she, que es una campaña, ya lo decía yo en algún momento, que parece muy sencilla, pero es una campaña que puede ser muy impactante. Es el compromiso de cada uno de los varones de este país para hacer algo, una acción en el ámbito que ellos decidan en favor de la igualdad y el respeto de los derechos de las mujeres. El tema que hoy nos ocupa, junto con el tema del trabajo y el tema de la educación, la salud es una de las esferas más directamente vinculadas con la vida de las personas. Trabajo, educación y salud son tres de las grandes aspiraciones que todo mundo comparte. Queremos tener un trabajo digno, un trabajo que nos permita vivir, producir y estar en el ámbito de la independencia. Programas para la atención, es que los necesitamos vincular con la educación, los necesitamos vincular con lo que hacemos en los hogares. Necesitamos que los programas de gobierno se hablen, se articulen y los podamos llevar de tal manera que empecemos a transmitir esta preocupación, ya lo dijo alguno de los senadores, de las senadoras, esta preocupación por la prevención de la salud. Lo que le hagas ahorita a tu cuerpo va a tener repercusiones. Y miren, si no, cuando yo aprendí a manejar no se usaba el cinturón de seguridad. Éramos libres y andábamos al volante sin el cinturón de seguridad. Cuando cumplí 50 años descubrimos que teníamos unas desviaciones en las cervicales por unos impactos, por no tener cinturón de seguridad. O cuando nos fracturamos en el básquetbol, ahora descubrimos que nos da frío, que nos inmoviliza el brazo. Es cierto, lo que nos hacemos o lo que sufre nuestro cuerpo ahora va a tener una repercusión. Claro que hay muchos avances y eso es muy importante. La prevención de hombres y de mujeres para el cuidado de la salud es fundamental. Pero todo el hecho cultural que apunta a que las mujeres cuiden a los hombres y que no sea, como decía la doctora Güemes, que no sea un trabajo de corresponsabilidad entre el Estado. El Estado tiene que descargar a las mujeres
del trabajo de los cuidados, porque es el trabajo que las confina en sus hogares. En muchos foros hemos dicho que uno puede tener su propio horario. Nosotros podemos lavar, cocinar, planchar, y los hombres también a las horas que más nos convengan. Pero cuando hablamos del cuidado de otros, el horario lo determina el otro. ¿Sabes qué, chato? Te voy a dar la medicina cuando pueda. Como que cada 6 horas, cuando pueda te la voy a dar. No, hay que dársela cuando lo necesita. Te voy a limpiar cuando llegue en la noche. No, hay que limpiar, hay que atender. Y algo que no está en ninguna parte, por más que hemos tratado de avanzar en la medición de los cuidados, es el cuidado pasivo. ¿Cuántas personas no tienen que estar en sus casas vigilando que no le pase algo a su enfermo, a su adulto mayor, a la persona que tiene una discapacidad, o a los niños, a las niñas, a las y los adolescentes, o que tiene que estar en su casa generando toda la infraestructura del cuidado para que nosotros estemos hoy aquí en el Senado? Alguien brinda unidades de cuidado todos los días en nuestros hogares, y si no hay alguien que nos sustituya, hay una sobrecarga de trabajo generalmente sobre las mujeres, y por eso hablamos de dobles y triples jornadas. Hay otro punto que a mí me parece muy importante. No voy a hablar de egresos ni de ingresos, sino voy a hablar de esta situación de exclusión de los del Sistema Nacional de Salud. En México, todavía hoy, no tenemos un sistema universal de salud. Tenemos fraccionado el Sistema Nacional de Salud, está Secretaría de Salud, está el IMSS, está el ISSSTE, y tenemos los estatales, que son también entes autónomos que tienen sus propios programas. Necesitamos apuntar hacia un sistema nacional de salud, un sistema nacional de salud en donde no se discriminen algunas enfermedades, porque el azar juega muy fuerte. Nos puede tocar una de esas enfermedades terribles y que no esté cubierta con el Seguro Popular, o que no esté en el plan básico, o que necesitemos esperar 9 meses para que se nos dé una consulta, una cita. Ese excluir, ese discriminar, ese no poder tener, que pasa por un eje que es el socioeconómico, es importantísimo. ¿Cómo garantizamos el derecho integral a la salud de toda la población sin excluir? Y esa es una tarea pendiente que tenemos en México. Tenemos la otra parte, que es esta situación de exclusión, segregación y discriminación en las personas que ejercen la medicina, en las personas que brindan los servicios de salud, desde las enfermeras hasta los especialistas, desde el personal que se ocupa en lo cotidiano de atender la salud, a quienes toman las grandes decisiones. Tenemos brechas de desigualdad entre mujeres y hombres enormes. Ahora, hace unos años apenas, las escuelas de medicina ya tienen más mujeres estudiando la carrera que varones, pero durante mucho tiempo fue una carrera netamente masculina. Cuando aparecía por ahí una mujer, la doctora Montoya, por ejemplo, creo que hasta el presidente Porfirio Díaz fue a sentarse en su examen profesional, porque iba a haber una cosa muy especial, que una mujer se titulara de médica, muy especial, muy particular. Hemos ido avanzando, hemos ido conquistando esos espacios y hemos ido exigiendo cada vez con voz más firme nuestros derechos, que afortunadamente gracias a las leyes los tenemos. Pero
Ustedes lo pueden ver en los salarios, en la estructura. Pueden ver quiénes son los directores, quiénes son los que hacen la política. Todavía tenemos estas grandes brechas en el sector salud. Todavía hay sexismo, todavía hay discriminación y tenemos otro problema, la descalificación que a veces sufren las doctoras por parte de la población. Yo quiero que me vea un médico, un cardiólogo. Dice uno, bueno, ¿es el peso de décadas, siglos de patriarcado? ¿No? Afortunadamente ahora eso está cambiando, pero sí es muy importante ver que vayamos reduciendo las brechas de desigualdad. Si avanzamos como estamos, vamos a ir adelante, pero vamos a mantener las brechas. ¿Qué queremos? Reducir las brechas. ¿Y eso cómo se hace? Transversalizando la perspectiva de género, dándonos cuenta y analizando la información. En mi hospital, en mi clínica, en mi consultorio, ¿cómo estamos trabajando hombres y mujeres? Me refiero yo al servicio de salud público porque es el que nos compete, pero tenemos que ver cómo estamos avanzando, cuántos hombres recibimos en las especialidades, cuántas mujeres. ¿Podemos hacer una acción afirmativa? Podemos decir, como en su momento hizo el IFE, esta convocatoria es solamente para mujeres, porque analizando mis datos de cómo está la composición de mi plantilla, he visto que hay 80% de varones y 20% de mujeres, y quiero ir y avanzar hacia la igualdad. No vas a encontrar mujeres capacitadas, una convocatoria de 100 plazas, 2.300 mujeres que cumplían de la A a la Z todos los requisitos, de donde pudieron escoger 100. Las acciones afirmativas son eso, son medidas de carácter temporal que, si nosotros vemos la perspectiva de género, las brechas de desigualdad, nos ayudan a irlas eliminando. Y lo que ya no podemos seguir haciendo es desperdiciar el talento de las mujeres, desperdiciar sus habilidades, desperdiciar sus conocimientos y pasarlos por alto. Por eso, el principio de igualdad de género en la salud dice: eliminemos todas aquellas disparidades, todas aquellas cuestiones que cancelan las oportunidades de las mujeres. Démosle las mismas oportunidades a mujeres y a hombres. Tratemos de que la salud sea un compromiso de todas y de todos, y que todos participemos. Quitemos todos esos requisitos que excluyen, discriminan e impiden que las mujeres accedan a la salud. Hay una cosa que es muy importante, y es la salud sexual y reproductiva. Si nosotros sacamos la salud sexual y reproductiva, que es una cuestión biológica, aunque ya se puede fecundar in vitro y hay, ya hay inseminación artificial y se puede fecundar in vitro, pues todavía seguimos con el esquema tradicional de que el hombre fecunda y la mujer lleva a cabo toda la tarea de la reproducción biológica. Pero si sacamos ese componente y volvemos a mirar cómo ingresan hombres y mujeres, cuáles son los recursos que necesitan unos y otros, cómo estamos en términos de la salud, excluyendo el área de la reproducción, vamos a tener otro panorama diferente de cómo están. Ustedes saben muy bien que el 40% de toda la hospitalización de mujeres obedece al parto y al puerperio. Entonces es muy importante que veamos de otra manera
los datos, que veamos de otra manera las estadísticas. No me voy a entretener en lo de la Declaración de Acción de Beijing y en lo que mandatan los instrumentos, porque ya lo tocó Ana Güemes, pero sí quiero decirles que las normas oficiales son poco conocidas por el personal médico. Aquí seguramente están viendo un conjunto de normas, y en el monitoreo que hicimos del conocimiento de estas normas con el Instituto Nacional de Salud Pública, les recomiendo ampliamente la lectura de este monitoreo, porque trató de ver qué tanto se conocían estas normas, qué tanto se aplicaban estas normas y qué tan cálidos, eficientes son los servicios de salud, tanto de la Secretaría de Salud como del IMSS, como del IMSS Oportunidades, como del ISSSTE. Entonces vemos que las normas, pues algunas personas sí las conocen, otras personas no las conocen, algunas de las que sí las conocen no las aplican, otras las aplican como buenamente puedan, y entonces tenemos un problema de lo que en la normatividad está, igual que en las leyes, pero que en la realidad no se ve. Y ese es quizá el más grave de nuestros problemas. ¿Cómo hacemos que lo que se mandata en la ley se cumpla? Estoy hablando no solamente del tema de salud, estoy hablando de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, estoy hablando de la ley de igualdad, porque tenemos leyes que dicen sí, somos iguales, pero en los hechos pues ustedes nada más pueden mirar los diarios todos los días y darse cuenta de que somos iguales, pero no tan iguales, ¿no? Iguales en la ley, que se apliquen las normas, tenemos suficientes normas, que se aplique el conjunto. Me voy a saltar esto porque creo que ya me estoy comiendo mucho el tiempo, pero ya para casi finalizar, hay un conjunto de criterios básicos para incorporar la perspectiva de género en salud. El primero es, esto que estoy haciendo reproduce, fomenta una discriminación por sexo, por género. Estoy sacando a los varones, los estoy excluyendo, no les estoy dando suficiente atención en temas, en algunas premisas que son importantes, no les estoy pidiendo su opinión, no sea chillón, no sea collón, aguántese, señor, porque ya ven cómo son, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Estoy respetando a la persona que acude al servicio. Hay que tener en cuenta que se trabaja y proporciona consejería a mujeres y hombres con una historia, que no son objetos, que son personas y que necesitan que se les respete sus derechos. Algo muy importante es que podamos desagregar todo por sexo, desde los síntomas. ¿Cómo siente un varón una colitis y cómo siente una mujer una colitis? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está reportando? Porque, y esto tiene que ver con cómo concebimos la atención, construimos nuestros propios cajones. Siempre construimos nuestros propios cajones. Por eso se dice, cuando se habla de evolución en la ciencia, en la medicina, en la física, en la química, que tenemos que romper los paradigmas. Tenemos que pensar que a lo mejor ese cajón donde quiero meter a esta señora menopáusica, hipocondriaca, histérica, a lo mejor debo de moverme hacia un cajón de violencia, de depresión, de salud, de enfermedades psicosomáticas, porque vive en una situación de miedo, de vulnerabilidad o de ira. Tenemos que aprender a romper esos cajones. A lo mejor este señor que dice que efectivamente siente una tristeza abrumadora, pues váyase a ver el fútbol, échese unos tragos con sus amigos. No, a lo mejor también él necesita que lo saquemos de ese cajón. Y el rehacer algo que tenemos mucho tiempo haciendo de cierta manera
es introducir, si tenemos clara la perspectiva de género, el cambio. Tenemos que decir, yo realmente estoy planeando política pública de salud con perspectiva de género, o dije, esto es igual para hombres y mujeres y hay que se vaya y ya se va mi programa y ahí se van los dineros y a ver después cómo lo compongo. Porque programar, presupuestar y ejercer los recursos con perspectiva de género requiere que deconstruyamos todo aquello que hemos hecho durante años y que pensamos que hacemos bien y que lo veamos a la luz de cada especificidad de cada programa. Si estoy pensando en la atención del embarazo adolescente, para poner un tema de gran preocupación en México, estoy pensando que cuando me están diciendo el registro civil que hay nacimientos de niñas de 9, 10, 11, 12, 13 y 14 años y que son entre 12,000 y 15,000 por año, tengo un problema grave de varios tipos. Tengo un problema de no cumplir con los derechos de la niñez. Tengo un problema de matrimonio forzado. Las puedo estar obligando a casarse por alguna razón. Tengo un problema de violencia sexual, porque una niña de 10, 11, 12, etcétera, años, que puede pensar ante la seducción, ante el amor de un caballero de 50. Hay casos en los que la edad del padre es de 50 años y la niña tiene 12. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Es un problema de salud, sí, pero también es un problema de violencia sexual, es un problema de procuración de justicia. Y hay otra parte que también es muy importante en este tema y que tiene que ver cómo yo, desde el sector salud, remito casos de violencia a la procuración de justicia. Y cómo yo, desde el sector de procuración de justicia, remito esos casos al sector salud. Fíjense que tenemos vacíos impresionantes. Una niña, una adolescente, una mujer llega violada a la procuración de justicia y no tenemos un mecanismo inmediato para que vaya a recibir la profilaxis en el sector salud. Y entonces dejamos que las cosas avancen hasta que ya no podemos vincular el sector de procuración con el sector de salud. Vuelvo a insistir, necesitamos hablarnos, necesitamos articularnos, y la perspectiva de género, que no es una cuestión solamente de mujeres, la perspectiva de género nos hace que reflexionemos sobre cómo podemos ir conectando todos estos temas. Por supuesto, yo trabajé muchos años en el INEGI y no puedo perder la oportunidad de decirles que los registros, las encuestas y los censos que se hagan en el sector son fundamentales. La estadística es una herramienta indispensable para diseñar políticas públicas pertinentes, asertivas, eficientes y eficaces. Si estamos a ver qué se me ocurre, o ese programa lo hemos venido haciendo y está en el presupuesto etiquetado. Déjenme decirles que en el presupuesto etiquetado, en el anexo 13 de erogaciones para la igualdad, en este momento hay programas que no deberían de estar ahí porque no están dirigidos a disminuir las brechas de desigualdad o no apuntan a una acción afirmativa. En ese presupuesto es erogaciones para la igualdad, debe haber única y exclusivamente recursos para disminuir las brechas de desigualdad o para hacer una acción afirmativa que va a disminuir las brechas de desigualdad. Pero hay un conjunto de programas que están por inercia. ¿Cuánto le ponemos?
pues el 5% de la inflación, lo ajustamos un colchoncito, porque Hacienda nos va a pasar una tijerita, 10%, No, ¿para qué es ese programa presupuestal? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que usar? ¿Y cómo va a incidir en hombres y en mujeres? Porque el programa de vacunación es para niñas y niños, porque el programa nacional de nutrición es para que cambiemos para todos, para niñas, niños, jovencitos, porque la atención de la diabetes o la prevención de la diabetes es para hombres y para mujeres. Entonces necesitamos de verdad de construir mucho de lo que estamos haciendo y decir, yo como funcionario, yo como doctor, yo como prestador de servicios, yo como prestadora de servicios, realmente tengo claros los derechos de las y los usuarios. Yo realmente tengo un código, un protocolo que me diga cómo atender con inclusión y con consideración. Yo realmente estoy haciendo con perspectiva de género y con enfoque intersectorial y respetando las especificidades, por ejemplo, de los grupos indígenas de mi país. Así estoy ejerciendo mi trabajo, y eso nos lleva a que este problema del género y la salud pasa al tema de todo lo que apunte hacia la igualdad. Los estereotipos, los roles asignados y las cosas aprendidas que no queremos desaprender y aprender de otra manera. Y para finalizar, lo único que les digo es, sí necesitamos desaprender todo aquello que nos lleva a la segregación, a la exclusión y a la violación de los derechos, a la salud en este caso, y a los derechos humanos de las mujeres. Sí necesitamos aprender en términos de igualdad, en términos de participación igualitaria. Y todo lo que hagamos en este sentido apunta hacia una nueva esfera de procuración, de atención, de prevención, de servicios de salud. Y el tema de los cuidados es un tema que el Estado mexicano, y qué bueno que estamos aquí en el Senado, debe de analizar. Los cuidados nos tocan a todas las sociedades, y las personas que presten servicios se darán cuenta de que para las cuidadoras en sus hogares hay muy poquita infraestructura, por no decir nula. ¿Qué estamos haciendo con las terapias de reemplazo? ¿Qué estamos haciendo con las terapias de contención para las personas que cuidan 24 por 24 horas? Que lo único que piden es poder dormir 8 horas seguidas, un día a la semana. ¿Qué estamos haciendo en la construcción de infraestructura para casas de día, para casas para discapacidad, para que los cuidados puedan descansar con la corresponsabilidad del Estado mexicano en infraestructura adecuada? Y de una vez creo que lo tenemos que empezar a reflexionar. Las mujeres no deben de estar esclavizadas en el cuidado porque ese es su papel natural e histórico. No, las mujeres ahorita ya se dieron cuenta de que el cuidado les corresponde a todas y a todos. Y yo creo que es algo en lo que tenemos que trabajar muy, muy fuerte para incorporar la perspectiva de género en la carga de los cuidados en los próximos años. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Ana María. Para cerrar con estas extraordinarias ponencias, el maestro Marco Alejandro Hernández Legaspi, director general de vinculación interinstitucional de la CNDH, nos hablará sobre género, salud y derechos humanos. Muchas gracias, buenos días público en general, amigas y amigos todos. Quiero empezar agradeciendo la invitación que nos formuló los organizadores del evento, en especial la senadora
Maqui Esther Domínguez, presidenta de la Comisión de Salud del Senado de la República. Igualmente agradezco las dos ponencias extraordinarias de las distinguidas ponentes Ana Güemes García, representante de la ONU Mujeres México, y María Marcela Eternot Aramburu, secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres. Su servidor se permitirá realizar algunos comentarios acerca de género, salud y derechos humanos. Peter Heberle sostiene que el sistema más importante para la sociedad es el cultural y que el sistema jurídico es, a fin de cuentas, un sistema normativo cultural positivizado y aplicado por los representantes del poder público, generalmente por vicios de la propia enseñanza y aprendizaje de la disciplina jurídica. No le hemos dado el peso debido a la costumbre como fuente normativa. Sin embargo, las normas jurídicas encuentran su regla de reconocimiento en las tradiciones, ideas, valores de un pueblo, y en el caso de los estados como el mexicano, en una visión multicultural. Por ello, toda transformación profunda de un sistema jurídico tiene que ver con la modificación cultural de la sociedad a la que trata de normar. Como lo ha señalado el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, licenciado Luis Raúl González Pérez, no hay usos ni costumbres que puedan justificar la violación de los derechos de la mujer. No hay patrimonio cultural que valga contra la integridad física y emocional de las mujeres. Pretender instaurar una sociedad democrática sin erradicar la discriminación y la violencia de género es no solo insostenible, sino sobre todo inviable, ya que la mujer es la parte mayoritaria de nuestra sociedad. Hablar de género, salud y derechos humanos nos lleva a pensar lamentablemente aún en temáticas como pobreza, dependencia económica, actitudes negativas hacia las mujeres y niñas, violencia y prejuicios históricos que han marginado a las mujeres de la toma de las decisiones. Pero también nos lleva a reflexionar acerca de que la sociedad se encuentra en un proceso dinámico de transformación, más allá de las analogías organicistas características del positivismo inglés. Podemos afirmar que los procesos dentro de la sociedad se vuelven cada día más complejos. Pasamos del paradigma de la modernidad, basado en las ideas de la Ilustración, la búsqueda de la secularización estatal y la conformación de los estados-nación soberanos, a la condición posmoderna basada en el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, la fragmentación de las ideologías y el reconocimiento de las sociedades plurales, ya no monolíticas, en las que el Estado debe reconocer las características particulares de cada grupo que lo conforma, para acercarse al cumplimiento de su fin último, el bien común. Como lo señala Levenstein, una de las formas más importantes de control del poder es el pluralismo, ya que está constituido por la multitud de grupos que representan colectivamente la variedad infinita de los intereses de los miembros en la comunidad estatal. Si existe un rasgo esencial que dé cuño característico a la sociedad de masas de la época tecnológica, es sin duda el de su fundamento y dinamismo pluralista. El problema de la equidad de género, nos dicen diversos autores, es un problema del poder, y por ello debemos tomar en consideración algunos elementos del control del poder público, como lo son la distribución adecuada de las funciones de los órganos detentadores de los servicios públicos, el diseño e implementación adecuada de las políticas públicas, la armonización legislativa, el fortalecimiento del sistema jurisdiccional y no jurisdiccional de los derechos humanos y la participación activa de la sociedad en la toma de las decisiones fundamentales del Estado. El constitucionalismo moderno ignoró durante mucho tiempo los derechos de los grupos vulnerables y no incluyó a la mujer en lo específico como sujeto de los derechos y las libertades públicas, ya que se prefirió dar paso a la igualdad de carácter formal, que fue durante mucho tiempo el rasgo distintivo de los sistemas jurídicos. El postulado, todos somos iguales ante la ley, terminó fomentando la injusticia, en tanto no se aplica tomando en consideración las características particulares de sus destinatarios, y aleja la organización política de un Estado social en donde se trata igual a los iguales y desigual a los desiguales. La lucha por los derechos humanos no es reciente. El esfuerzo por el respeto a la dignidad de las mujeres y de los hombres
que integran este mosaico multicultural de la sociedad contemporánea no es un tema de moda. Cada derecho es un triunfo de la sociedad. Por ello, son tan importantes los principios rectores sobre derechos humanos establecidos actualmente en el artículo 1 de la Constitución Política de nuestro país, que se convierten en directriz de interpretación y de aplicación. Universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Principios no entendidos como magnitudes metafísicas, sino como verdaderos lineamientos de actuación que permitan consolidar un Estado constitucional y democrático de derecho, en plena concordancia con la sociedad abierta a la que aspiramos. Sociedad abierta al debate de las ideas, a que se escuchen las diversas expresiones y a que el reconocimiento de nuestras diferencias sirva para participar en el contrato social que se renueva a cada instante. De este modo, al hablar de género, no podemos referirnos a una visión jurídica formalista, ya que de entrada el concepto requiere un estudio interdisciplinario para su mejor comprensión. Es así como debemos leer el artículo 4 de nuestra Constitución Política cuando señala que el varón y la mujer son iguales ante la ley, postulado que requiere para su análisis de un modelo jurídico que tome en consideración los valores y principios, las reglas jurídicas que garantizan la actuación adecuada de los servidores públicos de las instituciones encargadas de velar por la equidad de género, que deben de ser todas, y de la población en general, y a su vez de la eficacia y eficiencia de las normas desde una óptica sociológica para avanzar hacia la igualdad sustantiva. Si bien desde 1967, con la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, y en 1975, con la primera Conferencia Mundial de la Mujer, las organizaciones por los derechos de las mujeres empezaron a tener una presencia relevante en el panorama internacional, se manifiesta ya de una manera más clara en la Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo celebrada en El Cairo, Egipto, en 1994, y en la Plataforma de Acción de la Conferencia Mundial de la Mujer, desarrollada en Beijing, China, en 1995, colocando como tema fundamental de la agenda pública mundial las relaciones de género. Como lo ha señalado la Organización Panamericana de la Salud, género no es sinónimo de sexo. Sexo alude a la diferencia biológica entre el hombre y la mujer, mientras que género se refiere a la construcción social de lo masculino y lo femenino y a la forma como se articulan estas dos construcciones en relaciones de poder. Así, en nuestro país, de acuerdo con el último censo de población de 2010, conforme a los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, habitaban 112.336.538 personas, de las cuales 57.481.307 son mujeres. Lo anterior, más que demostrar cuantitativamente el dominio de la población femenina, nos debe hacer pensar en el diseño e instrumentación de políticas públicas tendientes a lograr la igualdad sustantiva y de oportunidades entre los hombres y las mujeres. La igualdad sustantiva entre mujeres y hombres como la ausencia de toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas económica, social, civil y en cualquier otra. Entonces, se puede deducir la interrelación que tienen los conceptos de género y salud, ya que el primero de ellos repercute forzosamente en la posibilidad de garantizar el segundo. De acuerdo con la definición adoptada por la Organización Mundial de la Salud, este es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El derecho humano a la salud enfatiza tanto las capacidades físicas como los recursos personales y sociales. Dicho derecho ha sido protegido desde 1946 en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud y en nuestro país desde 1983 con la adición del tercer párrafo al artículo 4 constitucional que establece: toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La referencia al ámbito de la salud envuelve varias dimensiones: el estado de la salud, la atención de la salud y los procesos de gestión de la salud. En el área de los determinantes socioeconómicos de la salud, la equidad de género significa igualdad de acceso y control sobre los recursos que hacen posible el ejercicio del derecho a la salud, como lo son la nutrición, la alimentación, la vivienda, el medio ambiente sano, la educación, la información, el trabajo, la remuneración,
el acceso a las tecnologías y servicios. En materia de estado de salud, la equidad de género se reflejará en niveles de salud y bienestar comparables entre mujeres y hombres, no solo entre sí, sino en relación con los niveles alcanzables en poblaciones específicas, esto es, los niveles de salud de las mujeres y los hombres de los grupos de mayor privilegio social. En la atención de la salud, la equidad de género implica que los recursos se asignen de acuerdo con las necesidades específicas de hombres y mujeres. Los servicios se reciban según las necesidades particulares de cada sexo, independientemente de la capacidad de pago. Mujeres y hombres aporten al financiamiento de los servicios de salud según su capacidad económica y no según los riesgos o necesidades propios de cada sexo y cada etapa del ciclo vital. En la participación en la gestión de la salud, la equidad de género demanda un balance justo en la distribución por sexo del trabajo remunerado y no remunerado, de las compensaciones asociadas con ese trabajo y del poder en la toma de decisiones. Cabe mencionar que el ingreso corriente total mensual en México per cápita fue en 2012, de acuerdo con el Coneval, de 3,268 pesos en el caso de los hombres y de 3,116 pesos en el caso de las mujeres, lo que es una nueva expresión de la dependencia económica y de la diferencia de oportunidades, ya que más allá de los 152 pesos de diferencia, se encuentra una historia de desigualdad, de fomento de actividades económicas informales y de discriminación. Ya de entrada, nos debería de llamar la atención que existan estos ingresos, pues evidentemente evidencian los índices de pobreza que presenta nuestro país. El artículo 12 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979, los Estados partes se comprometieron a adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica, a fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres el acceso a servicios de atención médica, inclusive a los que se refieren a la planificación de la familia. Una de las preocupaciones más importantes que han tenido los gobiernos de los distintos países es el tema del aumento de la población, que origina entre otros fenómenos económicos y sociales, incluido por supuesto el de la migración. Y por ello se han instrumentado políticas públicas que tratan de impactar en la salud reproductiva y en el derecho a decidir el número de los hijos. En nuestro país, la tasa global de fecundidad indica que el número de hijos de mujeres en edades comprendidas de los 15 a los 49 años es de 2.2, medición tomada en el año 2013, lo que implica resultados en la política de población del Estado mexicano. Sin embargo, el día de hoy debemos entender que no se debe limitar el tema de la equidad de género en materia de salud a la salud reproductiva o a la planificación familiar, sino realizar acciones para atender a las mujeres durante todo su ciclo de vida, garantizando el acceso efectivo a los servicios de salud de calidad y logrando el acceso a la información como elemento clave del enfoque de género. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoce que a pesar de la firma de los diversos instrumentos internacionales, de la expedición de diversas leyes y la formación de diversas instituciones, aún tenemos que redoblar esfuerzos en la materia, puesto que la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, entre los niños y las niñas, es el tema fundamental de la agenda de los derechos humanos en México. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Legaspi. Ahora la senadora entregará unos reconocimientos a los ponentes. Muchas gracias. Ahora, continuando con nuestro programa, pasaremos al siguiente panel que se titula Género y su impacto en la salud pública.